Soy una mujer de más de 50 años que ha trabajado duro toda su vida, criando a sus hijos al mismo tiempo. No tengo un trabajo cualquiera. Soy funcionaria pública. Mi profesión es ser policía. Mi profesión es ser policía. He vivido mi vida como policía con orgullo y honestidad, sin tener nada de qué avergonzarme ante nadie, aunque no realizo hazañas extraordinarias. Creo que siempre he ayudado a los necesitados a mi alrededor, nunca ignorando sus dificultades. Lo considero mi misión como policía, y eso es lo que siempre les he enseñado a mis hijos, que debemos ayudar a los más necesitados. Últimamente, he tenido que aplicar esta filosofía de vida y profesional a alguien muy cercano a mí. Dicen que la vida es impredecible. Y vaya si lo es. La situación más increíble se estaba desarrollando justo a mi lado. Mi infancia no fue especialmente tranquila. Tengo un hermano 4 años mayor y una madre. Ellos 3 son toda mi familia. Mi padre falleció cuando yo tenía 3 años. Dicen que siempre había deseado tener una hija y que se alegró inmensamente cuando nací. Me contaron que me adoraba y me quería con locura, pero, sinceramente, no recuerdo nada de eso. Conozco su rostro por las fotos, pero no tengo ningún otro recuerdo, lo cual es una gran pena. En el aniversario de su muerte, sus amigos y compañeros de trabajo venían a casa. Cada vez que me contaban lo mucho que mi padre me quería, deseaba poder recordar algo. Sin embargo, saber que alguien me había querido tanto me daba una sensación de seguridad. Mi padre también era policía. Más concretamente, en aquellos tiempos, era un agente de patrulla. Una noche, mientras estaba de servicio en un control de alcoholemia, persiguió a un coche que se negó a detenerse y se dio a la fuga. Ese mismo coche lo atropelló, causándole la muerte. Mi hermano tenía entonces apenas 7 años, y yo casi 3. Mi madre todavía guarda el recorte del periódico con la noticia de su muerte. En la foto del artículo se ve a mi hermanito, ajeno a todo, sentado en el funeral de mi padre. A su lado, mi madre llorando, y en sus brazos, yo, sonriendo sin entender nada. Dicen que mucha gente lloró al ver esa foto. Así nos quedamos los 3 solos en el mundo. A pesar de todo, salimos adelante. Mi madre era una mujer fuerte y decidida. Trabajó sin descanso para criarnos bien a mí y a mi hermano. Crecimos bajo su cuidado, llamando tíos a los amigos de mi padre. Por supuesto, tanto la familia de mi padre como la de mi madre nos cuidaron con mucho amor. Mis tíos querían que mi hermano siguiera los pasos de mi padre y se convirtiera en policía. Marco se convirtió en un joven robusto, alto y atlético. Pero mi madre se opuso categóricamente. Cuñada, cuanto más mayor se hace Marcos, más se parece a mi hermano. Será un gran policía. ¿Qué dices? ¿Policía? De ninguna manera. ¿Por qué no? Si mi hermano siempre presumía de que su hijo sería policía cuando creciera, ¿y de qué le sirvió ser policía? Si vais a decir esas cosas, es mejor que no volváis por aquí. Lo siento, cuñada. Perdona. Policía, no. Si fuera abogado o fiscal, todavía. Pero policía, por encima de mi cadáver. Mi hermano, siempre obediente, fue un estudiante ejemplar. Estudió mucho. Fue a una buena universidad y finalmente se convirtió en abogado. Era, por así decirlo, el orgullo de mi madre. Yo, en cambio, era más rebelde y no siempre la escuchaba. Y sobre todo, desde niña soñaba con ser policía, por lo que a menudo discutía con ella. Cuando le dije que quería ir a la academia de policía, mi madre me dio la primera bofetada de mi vida y afirmó que preferiría que no fuera a la universidad en absoluto. Fue entonces cuando mi hermano me defendió por primera vez. Mamá, Isabel quiere hacer esto. Es su vida. ¿Quieres que me muera? Antes de que se haga policía, preferiría que trabajara en una fábrica. La academia de policía es una locura. Mamá, debemos ayudar a Isabel a ser feliz haciendo lo que ama. Papá la protegerá desde el cielo. No te preocupes. Y cumple su deseo. Convencida por mi hermano, mi madre me tomó de las manos y, llorando, me preguntó si de verdad quería tanto ser policía. A pesar de ello, no cedí. Así que, para disgusto de mi madre, ingresé en la Academia de Policía de Ávila. Estudié con esmero y durante las vacaciones trabajaba sin parar.
Aunque la academia era gratuita, pensé que adquirir diversas experiencias sería útil, y quería ayudar a mi madre en todo lo que pudiera. Era buena en los deportes, especialmente en natación. Por eso, en cuanto entré en la academia, empecé a trabajar como monitora de natación en el polideportivo del barrio. Se convirtió en mi trabajo fijo durante todas las vacaciones académicas. A veces, el centro deportivo me llamaba incluso antes de que empezaran las vacaciones, y al final era casi obligatorio que empezara a trabajar el día después de terminarlas. Durante las vacaciones escolares se organizaban cursos intensivos que eran prácticamente mi responsabilidad. Como llevaba mucho tiempo trabajando allí, me llevaba bien con todos los monitores, incluido un chico de mi edad, Adrián. Era alto, guapo y tenía buen cuerpo, lo que lo hacía muy popular entre las clientas. Sin embargo, parecía un poco engreído y fiestero, así que al principio no me causó una buena impresión. Éramos simplemente compañeros. Un día me invitó a su fiesta de cumpleaños. Fui, pensando que sería una cena, pero me quedé de piedra. La fiesta era en una discoteca. Había alquilado un gran reservado, y la gente que había allí me pareció una pandilla de chulos. Jóvenes bebiendo whisky caro como si nada. No me gustó nada el ambiente, así que me fui casi inmediatamente después de llegar. Él salió detrás para detenerme. Isabel, ¿ya te vas? No has estado ni 10 minutos. Sinceramente, esto no es para mí. Si hubiera sabido que la fiesta era en una discoteca, no habría venido. No es un sitio raro. Solo estamos bebiendo y pasándolo bien. Ya lo sé. Simplemente a mí no me gusta. Toma, este es tu regalo. Felicidades. Pásalo bien. Después de darle el regalo y marcharme, al día siguiente me llamó para disculparse y me invitó a comer. No había razón para rechazar la invitación, así que acepté y comimos juntos, charlando. A partir de entonces, me llamaba a menudo para comer o tomar un café. A la luz del día, parecía un chico normal con el que se podía hablar. Así que, sin pensarlo mucho, empecé a quedar con él. Parecía que su familia tenía dinero, porque a menudo me compraba cosas caras. Y la verdad es que me lo pasaba bien con él. Así, sin darme cuenta, nos hicimos amigos. Incluso después de terminar las vacaciones, venía a la academia para verme. Cuando me vio con el uniforme de policía, se quedó con la boca abierta. ¡Guau! Con esto pareces otra persona. Eres increíble. Creo que me he enamorado de ti. ¿Qué dices? ¿A qué viene eso de repente? Estás preciosa. No, en serio, increíble. Me he enamorado. Creo que ya me había dado cuenta de que le gustaba. Y así fue como empezamos a salir. A mi novio, Adrián, le gustaba que fuera una chica estudiosa que trabajaba en vacaciones y no le gustaba mucho la fiesta. Así nos conocimos, siendo jóvenes. En aquella época, mi novio estudiaba formación profesional. Su familia era adinerada. Pero como suele ocurrir con los niños ricos, se pasaba el día de fiesta y no estudiaba nada. Estando juntos, le llegó el momento de hacer el servicio militar, la mili. Al irse me dijo: mi madre quería conseguirme una exención, pero voy porque me daría vergüenza delante de ti. Así que cuando vuelva, tienes que hacerte responsable de mí. ¿Una exención? ¿Qué dices? Si estás perfectamente sano, todo el mundo lo hace. No te quejes. Y ve, cuando vuelva, nos casaremos. Prométemelo. Si no, no voy. Mientras mi novio estaba en el ejército, yo me gradué en la academia de policía. El día de mi graduación, todos mis tíos vinieron a felicitarme. Algunos incluso lloraron. Fue un poco embarazoso. Un grupo de policías canosos llorando al verme, mientras todo el mundo nos miraba. Afortunadamente, para entonces mi madre ya estaba orgullosa de mí. Cuando mis tíos vieron a mi novio con la cabeza rapada, de permiso para la ceremonia, se echaron a reír. Recuerdo que se quedó helado al ver de repente a tantos policías. Así comencé mi carrera en la policía, entrando en la escala básica al graduarme. Y con el tiempo, a base de mucho esfuerzo y promoción interna, logré ascender hasta el rango de inspectora. Por supuesto, los comienzos no fueron fáciles. La realidad era muy diferente de lo que había imaginado. Mientras yo luchaba por adaptarme a mi nuevo trabajo, mi novio terminó el servicio militar
e inmediatamente me pidió matrimonio. Lo que dijo al irse no era una broma. Primero encuentra un trabajo, entonces podré hablarle a mi madre. ¿Qué? ¿Un trabajo? Sí, aunque sea en una pequeña fábrica. Del resto me encargo yo. Necesitas un empleo, para que yo pueda insistir con mi madre. Cariño, ¿no sabías que mi familia es rica? Sabía que su familia tenía dinero, pero no imaginaba hasta qué punto. Eran magnates del sector inmobiliario. El edificio del centro deportivo donde trabajé durante años pertenecía a su familia. Su madre, desesperada porque su hijo no estudiaba, y apenas terminó la formación profesional, lo mandó allí para que hiciera algo, sin imaginar que allí me conocería. Y yo, sin saber nada, le llevaba tortillas de patata en las visitas al cuartel, pensando que lo estaba cuidando. Al principio, su familia se opuso. Siendo tan ricos, su madre ya tenía en mente una candidata de una familia de estatus similar. Pero mi novio se empeñó en que si no era conmigo, no se casaría con nadie. Yo también me sorprendí al saber lo increíblemente rica que era su familia y dudé si debía casarme. La diferencia era abismal. Además, yo era funcionaria pública. Fue entonces cuando mi novio recurrió al chantaje emocional. Si no te casas conmigo, volveré a mi antigua vida. Beberé y saldré de fiesta todos los días. ¿Quieres verme así? Lo hago por ti. La diferencia entre nosotros es demasiado grande. Si lo haces por mí, cásate conmigo ya. Si me dejas, me echaré a perder. ¿Sabes cómo vivía antes, verdad? No, no lo sabes. Hazte responsable de mí. Más tarde me enteré de que chantajeó a sus padres de la misma manera. Al final, nos casamos. Mi futura suegra cedió a la terquedad de su hijo y, afortunadamente, a mi futuro suegro le caí bien. La riqueza de su familia era asombrosa. Mi suegro cubrió todos los gastos de nuestra boda, sin escatimar en nada. Nos regaló un piso magnífico en un buen barrio. Nuestro viaje de novios fue a un lugar de ensueño, sin preocuparnos por el dinero, todo gracias a él. A pesar de todo, no me sentí intimidada al casarme, porque estaba orgullosa de ser policía. Afortunadamente, mi suegro también valoraba mi posición como funcionaria. Además, mi hermano era abogado. Agradecía la ayuda económica, pero no creía que fuera motivo para sentirme inferior. Mi suegro también nos respetaba. En la reunión familiar para la pedida de mano oficial, le dijo a mi madre: «He oído hablar de su marido. Tuvieron un padre maravilloso, y usted ha criado a sus hijos de una manera excepcional. Mi más sincera enhorabuena. Consuegra. No es para tanto. Gracias por sus amables palabras». Afortunadamente, para alguien de la edad de mi suegro, ser policía todavía tenía cierto prestigio. Mi suegra, sin embargo, pensaba de forma muy diferente. Era la típica esposa de rico, altiva y arrogante. Y yo no le gustaba. Tenía un carácter muy fuerte y una tendencia a menospreciar a cualquiera que considerara inferior. Pero tanto mi madre como yo teníamos caracteres igualmente fuertes. Durante los preparativos de la boda, mi suegra, irritada, empezó a criticarlo todo, a menospreciarme y a hacerme la vida imposible. Entonces mi madre le dijo: «Consuegra, si a usted tampoco le gusta mi hija, cancelemos la boda. Será lo mejor». ¿Cómo se atreve a decir algo así solo porque he hecho un pequeño comentario? Es inaudito. ¿Es aceptable menospreciar a la hija de otra persona? ¿Qué dice usted? A mi hija la he criado con todo el amor del mundo. Es una mujer valiosa que hará grandes cosas en la policía. No permitiré que la traten así. No podría mirar a su padre a la cara. Cancelemos esta boda. Yo también monté un escándalo y le dije a mi entonces prometido: «No me casaré contigo si esto va a ser así. ¿Crees que lo hago por el dinero de tu familia?» Es ridículo. Mi marido, asustado, le dijo a su madre: «¿Quieres que me muera? Me voy de casa y rompo el contacto con vosotros». Así que, en realidad, mi suegra se andaba con cuidado conmigo y con mi familia. No sé qué pensaría en el fondo, pero sabía que si nos provocaba, se armaría una gorda. Así que se contenía. Digamos que, aunque no teníamos dinero, vivíamos con orgullo. Justo después de la boda, obligué a mi marido a estudiar y matricularse en la universidad para que terminara una carrera. En cuanto la acabó,
Le conseguí un trabajo en una empresa decente, aunque pequeña. Mi suegro estaba felicísimo. Dijo que yo había conseguido lo que ellos no pudieron por mucho que lo intentaron. E incluso me regaló un coche nuevo. Por supuesto, mi suegra también acabó reconociendo mi valía. Después de la boda, seguí trabajando duro en la policía. Mi suegro decía que podía dejar el trabajo cuando quisiera. Pero si lo hacía, me sentiría avergonzada ante mi madre, que se había opuesto, y ante mi padre en el cielo. Así que durante los primeros años de matrimonio me dediqué a mi trabajo. Mi marido tiene un hermano menor, David, con bastante diferencia de edad. Al igual que mi marido, era un chico inmaduro y fiestero. La aversión al estudio parecía ser un rasgo familiar. Pero mientras que mi marido, después de conocerme, hizo la mili y terminó la universidad, su hermano era aún peor. No mostraba el más mínimo interés por los estudios, ni tampoco por el servicio militar. De hecho, mi suegra decía que se encargaría de que su segundo hijo obtuviera una exención, pero no podía permitirlo. Suegra, si usted hace algo así, no podré quedarme de brazos cruzados. Sabe que soy policía. ¿Qué he hecho yo? Es solo un decir. ¿Crees que no sé que eres policía? Exacto. Su hijo es un joven sano y debe servir al país si lo llaman. Vivamos haciendo lo correcto. Al final, mi suegra, cohibida por mi presencia, no tuvo más remedio que dejar que mi cuñado hiciera la mili como todo el mundo. Era lo justo. Sin embargo, por esto no le caí bien a mi cuñado. De hecho, me odiaba. Decía que por culpa de su cuñada no había podido librarse del ejército. Me saludaba a regañadientes. Y me miraba con desprecio. Era un maleducado. Cabría esperar que después del servicio militar madurara un poco. Pero seguía gastando dinero y sin hacer nada. Y entonces se casó. Fue justo, después de que yo diera a luz a mi primer hijo. Mi suegra le buscó una candidata, y de repente anunció la boda. Mi marido me dijo, parece que mi madre quiere desquitarse de la decepción que se llevó conmigo. Está emocionadísima de tener una nuera rica. Pero si es prácticamente un vago, ¿qué va a hacer? La chica con la que se casa tiene una gran empresa. Ya le ha conseguido un puesto allí. Mi cuñada, Sofía, era hija de una familia muy adinerada. Era increíblemente guapa y estudiaba violín en la universidad. A mis ojos, parecía una princesa. Tenía la piel blanca, una sonrisa dulce, era educada y amable. Se notaba que había crecido rodeada de amor en una familia rica. Además, era muy cariñosa. En cuanto me vio, sonrió y me abrazó. Tú debes de ser mi cuñada. He oído hablar mucho de ti. Es increíble que seas policía. Por favor, enséñame de todo. No es para tanto. Encantada de conocerte. Trátame bien, cuñada. Haré lo que pueda. Sonreía de una manera que podría enamorar a cualquiera. Sinceramente, era demasiado buena para mi cuñado. Mi suegra se esforzó mucho por conseguirla como nuera. Tuvieron una boda espectacular. Ese día, mi suegra rebosaba de felicidad. No paraba de alabar a Sofía. Mi segunda nuera ha sido criada con esmero. Se nota que viene de buena familia. Es tan correcta y formal. ¿Y los regalos de boda? ¿Qué clase? Totalmente diferente. Claro, suegra. A diferencia de la primera nuera, esta vez estará usted felicísima, ¿verdad? Me limité a decir eso. Mi suegra me miró con reproche. Pero ¿qué podía hacer? Era la verdad. Los modestos regalos que yo aporté en mi boda ciertamente no la habían satisfecho. Sofía era diferente a mí en todos los sentidos. La pareja de recién casados parecía vivir felizmente. Después de la boda, mi cuñado David por fin tenía un trabajo al que acudir. Además, Sofía era una persona dulce y alegre. Mi suegra la adoraba y mi suegro también estaba encantado con ella. Sofía me trataba muy bien. Me llamaba para preguntar qué tal estaba y se acordaba de mi cumpleaños. Me sentía aliviada. Aunque yo era la cuñada mayor, siempre estaba ocupada con el trabajo y no podía ocuparme mucho de los suegros. Así que agradecía que Sofía ocupara ese lugar. Además, era maravilloso que mi cuñado, que no hacía nada, por fin trabajara en la empresa de su suegro.
Así vivimos en una relativa paz. Tuvimos hijos más o menos al mismo tiempo. Mi segundo hijo y el primer hijo de Sofía nacieron el mismo año, lo que nos unió aún más. Pero un día, las llamadas de Sofía se hicieron más raras. Preocupada, la llamé yo misma. Y su voz, siempre alegre, sonaba apagada. Lo siento, cuñada. Últimamente he estado muy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? ¿Cuñada? ¿Qué voy a hacer? Sofía estaba llorando. Me contó que, de repente, el negocio de su padre atravesaba graves dificultades. Estaban al borde de la quiebra. No podía creerlo. La empresa de su familia no era una pequeña empresa, sino una gran empresa mediana con casi 1000 empleados. Que una empresa así estuviera al borde de la quiebra de la noche a la mañana. Algo no cuadraba. Le pedí a mi marido que lo investigara. Y la realidad era mucho peor de lo que imaginaba. Fue entonces cuando descubrí lo aterrador que puede ser el mundo de los negocios. Una empresa que había sido tan próspera podía quebrar de la noche a la mañana, como en una pesadilla. Las dos fábricas que funcionaban día y noche se pararon, y los trabajadores no cobraron sus salarios. El padre de Sofía estaba desesperado, buscando dinero por todas partes. Cuando fui a verla, estaba destrozada. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que convencí a mi suegro. Suegro, al fin y al cabo, es familia. ¿No cree que deberíamos ayudarles? La familia está para apoyarse en los momentos difíciles. Lo sé, pero esta vez el problema es muy grande. Me temo que el dinero que invierta también se perderá. Esta quiebra no es por mala gestión. Yo investigaré otros asuntos. Pero por favor, piénselo. La verdadera ayuda es la que se ofrece en los peores momentos. Mi suegro era una persona muy meticulosa. Más que dejarse llevar por los sentimientos, dudaba si ayudar a la familia política de su hijo por razones prácticas. Mi suegra, en cambio, estaba furiosa. No puedo creerlo. Qué mala suerte. Pensaba que había conseguido una nuera rica. Y para nada. Me han engañado. Parecía mucho. Y no era nada. Suegra, no diga eso. En los negocios a veces se gana y a veces se pierde. Tú no sabes de lo que hablas. Si hubieran llevado bien los negocios, no habrían quebrado de repente. ¡Qué rabia! Tanto presumir de ganar dinero, y al final, son peores que tú. Lo siento. Lo siento. Suegra. Entendía en parte la reacción de mi suegra. Al parecer, la familia de Sofía ya había pedido dinero prestado a mi suegro antes. Mi suegro tenía mucho dinero en efectivo, y de hecho, esa es una de las razones por las que las familias adineradas se unen. Pero nunca se habían enfrentado a una crisis tan grave, y mi suegro temía perder el dinero. Mi marido y yo no sabíamos de negocios. Solo podíamos sugerirle a mi suegro que, como la familia de Sofía llevaba mucho tiempo en el sector, quizás podría ayudarles en la medida de lo posible, sin arriesgar demasiado. Pero incluso eso lo decíamos con cautela. Finalmente, mi suegro tomó una decisión generosa y les dio una suma importante de dinero. Sin embargo, en contra de nuestras esperanzas, la empresa de la familia de Sofía acabó quebrando. La empresa entró en concurso de acreedores. Hubo varios problemas, pero la causa principal fue que uno de sus principales clientes no les pagó una enorme cantidad de dinero y se declaró en quiebra. El dueño de esa empresa desapareció. Afortunadamente, gracias a la gran ayuda de mis suegros, finalmente el padre de Sofía pudo pagar los salarios atrasados de los empleados. También evitaron perder su casa, por lo que pudieron seguir viviendo allí. Sofía estaba inmensamente agradecida a mis suegros. Sus padres también vinieron a dar las gracias en persona. Consuegro, muchas gracias. Si no fuera por usted, habría acabado en la calle sin poder mirar a mis empleados a la cara. Nunca olvidaré este favor. No diga eso. Hay que buscar una solución. Si consigue recuperar esa deuda, la situación mejorará. Sí, estamos buscando a ese empresario. En cuanto solucionemos el problema del pago, lo primero que haré será devolverle el dinero. Muchas gracias. Los padres de Sofía, tan amables y buenos como ella, se inclinaron con gratitud.
De este modo, la familia de Sofía respiró aliviada. Pensé que con esto Sofía también estaría bien. Pero bajo la superficie, la desgracia estaba germinando. Mientras el asunto de Sofía se resolvía, yo estaba muy ocupada. Acababa de dar a luz a mi segundo hijo. Después de criar al primero y tomarme un respiro, me quedé embarazada del segundo, y cuidar de un recién nacido me agotaba. Además, poco después de reincorporarme al trabajo, ascendí y me convertí en jefa de una pequeña comisaría, con 2 hijos, el segundo todavía un bebé, y un nuevo puesto que requería el máximo esfuerzo. Sentía que necesitaba ser 2 personas. Aunque mi madre me ayudaba con los niños, a pesar de ser mi madre, teníamos ideas diferentes sobre la crianza. Chocábamos a menudo. Aunque le pedía que no les comprara dulces, siempre encontraba un armario lleno de caramelos y gominolas. En lugar de estudiar, la televisión siempre estaba puesta con dibujos animados, y mi hijo mayor se saltaba las clases extraescolares para ir a jugar al parque. Cuando me quejaba o mostraba mi descontento, mi madre, que también tiene su carácter, no se quedaba callada. Los niños crecen jugando. No pasa nada si se salta una clase. ¿Por qué tienes tanta prisa por enseñarle inglés? Pero mamá, si ha prometido que irá, tiene que ir. ¿Qué pasará si se acostumbra a saltarse las clases solo porque quiere jugar? ¿Y cuándo va a jugar si no es ahora? Los niños de hoy están muy ocupados. Tienen que jugar cuando les apetece, no según un horario. No puedo contigo. Y por favor, no compres más dulces, por eso no quiere comer. Bueno, si no te gusta, deja a la policía y críalos tú. Me siento como si estuviera bajo supervisión. Esto es peor que aguantar a una suegra. No lo hago más. Cuando se ponía así, no me quedaba más remedio que disculparme. Entonces ella, haciéndose la ofendida, me echaba un sermón para que no me metiera en sus asuntos. Era un caos. A pesar de todo, los niños crecían sanos y felices, lo cual era un alivio. Mi marido también se esforzaba en su trabajo, así que pensaba que en general teníamos una buena vida. Eso me daba fuerzas para seguir adelante. Como dije, Sofía también tuvo un hijo. Su hijo y mi segundo hijo se llevaban solo unos meses. Así que a menudo nos reuníamos los fines de semana para que los niños jugaran juntos. Más concretamente, era Sofía la que venía a mi casa con su hijo y pasábamos el día juntas. Mi cuñado David casi no venía desde que la empresa de su suegro quebró, pero noté que la cara de Sofía tenía cada vez peor aspecto. David, que había empezado a trabajar en la empresa de su suegro tras la boda, se quedó en el paro cuando la empresa cerró. Pero en lugar de buscar otro trabajo, se pasaba el día en casa, culpando a Sofía de su situación. Si tu padre hubiera llevado bien la empresa, yo no estaría en esta situación. Aún así, puedes buscar en otro sitio. No te pongas así. Muy gracioso. ¿Qué voy a hacer yo con experiencia en una empresa en quiebra? Ya tengo pocos estudios. ¿Te estás burlando de mí? No, no es eso, cariño. Si buscas, seguro que encuentras algo. Claro. Tú, que has terminado una buena universidad y solo sabes tocar un instrumento, tu familia es una panda de arruinados. Sin nosotros no tendríais ni para comer. ¿Entiendes? No te pases de lista. La situación era indignante. Mi marido, enfadado, llamó a su hermano para hablar con él y regañarle. Pero David no era de los que escuchan. Finalmente, Sofía y su familia se mudaron con mis suegros. Fue una exigencia de mi suegra. En ese momento, la familia de Sofía estaba en medio de un proceso judicial contra el cliente que se había fugado con el dinero. Y como su marido no trabajaba, Sofía dependía económicamente de mis suegros. Por eso, mi suegra dijo: «Si vais a vivir de nosotros, haced las maletas y venid aquí. Ese piso lo alquilaremos». «Sí, suegra». «A vuestra casa». «Sí». ¿No te parece bien? Ninguno de los dos trabaja. ¿Por qué vais a vivir separados, gastando dinero a diestro y siniestro? Venid a vivir aquí para reducir gastos. ¿Entendido? Intenté disuadir a Sofía. Le dije que era mejor dejar al niño con alguien e ir a trabajar. Si ya la trataban así viviendo separados, vivir juntos sería un infierno.
Pero la buena de Sofía sonrió con resignación. No te preocupes, cuñada. En realidad, la suegra tiene razón. Mi marido gasta mucho cada mes. No puedo ser tan descarada. Me mudaré con ellos y cuidaré de ellos. Pero conoces el carácter de tu suegra. Una vez que te mudes, será casi imposible que os vayáis. Es mejor que trabajes. Si ahora digo que quiero trabajar, la suegra se enfadará. Aún más. Además, no tengo con quién dejar al niño. Y de todos modos, lo que gane no cubrirá los gastos de mi marido. Sentí una pena inmensa por Sofía, que nunca había conocido las dificultades, y había crecido como una princesa. Y por primera vez, sentí un profundo rencor hacia mi suegra. Me enfurecía que, en lugar de culpar a su hijo por ser un vago y un parásito, la tomara con una hija valiosa de otra familia. Así, Sofía y su familia se mudaron a casa de mis suegros. Al mudarse, Sofía me trajo algunas cosas que ya no necesitaba, incluido su violín. Lo siento, cuñada. ¿Podrías guardármelo? Me da vergüenza llevarlo a casa de mis padres y también a casa de los suegros. Esto es caro, ¿verdad? Claro. Lo guardaré con mucho cuidado. Cuando críes a tu hijo y tengas un respiro, ven a por él, y puedes venir a tocar cuando quieras. Val, agradecida, se fue a casa de los suegros y durante un tiempo no la vi. Sospechaba que la suegra la tenía encerrada en casa. Y eso me preocupaba. Yo tampoco tenía mucho tiempo para visitarla, lo que me hacía sentir peor. La comisaría donde trabajaba no estaba lejos de la casa de mis suegros, a unos 15 minutos en coche. Por eso le dije a Sofía, si alguna vez pasa algo, ven. Estaré allí. Pásate cuando te sientas mal y hablamos. Aunque dijo que sí, nunca vino. Un día tenía turno de noche. Era un periodo de mayor vigilancia por un puente largo. Así que tenía que estar de servicio. Esa noche, recibí un mensaje de Sofía preguntando si estaba en la comisaría. Era un poco tarde, pero me alegré. Y le respondí que sí, que podía venir si se las arreglaba. En cuanto envié el mensaje, Sofía entró en la comisaría. Parecía que había estado dudando fuera antes de decidirse a entrar. Su aspecto era terrible. Tenía la cara hinchada y demacrada, como si hubiera estado llorando. Al verla, supe de inmediato lo que estaba pasando. Era la expresión que veía a menudo en mi trabajo. La llevé a mi despacho y la senté. Entonces dijo, «Cuñada, ¿crees que tiene sentido seguir viviendo así?» Esa única frase me rompió el corazón. Su cara, su expresión y ese tono de resignación eran los signos típicos de alguien que lleva mucho tiempo sufriendo violencia doméstica. En silencio, le examiné los brazos y el cuerpo. Estaba cubierta de moratones. Mis sospechas eran ciertas. En ese momento, alguien preguntó por mí fuera. Salí extrañada y me encontré con una visita inesperada. Mi suegra entró en la comisaría con 2 abogados, buscando a Sofía. Los conduje al despacho donde estábamos. Al ver a Sofía, mi suegra le espetó. ¿Vas a montar un escándalo por un par de bofetadas? Esas cosas no se hacen en familia. Necesitas una buena paliza para que escarmientes. ¿Qué acaba de decir? ¿Un par de bofetadas? En ese instante, me invadió la furia. ¿Cómo se podía ser tan cruel? Tomé a Sofía de la mano y le dije en voz baja. Sofía, hoy voy a acabar con esto. Mi suegra parecía fuera de sí. Gritaba e insultaba a Sofía sin control. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no pones un anuncio para que se entere todo el mundo? ¿Qué haces aquí en la comisaría de tu cuñada? Levántate ahora mismo. Aquí no puede comportarse así. Sofía es ahora una víctima bajo mi protección. ¿Víctima? ¿Qué víctima? Esto no es asunto de familia. Levántate, te digo. Estos dos son abogados. Como no te vayas de aquí ahora mismo, decidí que tenía que proteger a Sofía. Miré fijamente a los 2 abogados que estaban junto a mi suegra y dije, ha traído a 2 abogados para amenazar a una víctima. Y encima en una comisaría de policía. No. No es eso. Ha habido un malentendido. Mi tono severo les hizo cambiar de actitud. Cuando los abogados intentaron intervenir, fui aún más firme. Ustedes son abogados. Así que entienden la situación, ¿verdad?
Acaban de oír a esta señora confesar ante un agente de policía en activo que solo le dio un par de bofetadas. Lo han oído claramente, ¿verdad? Bueno, eso. Considero esto una admisión de agresión. Y voy a proceder con el caso. Si mienten más tarde, tendrán serios problemas. ¿Qué? ¿Agresión? Era solo un decir. Salgan de aquí inmediatamente. Tengo que proteger a la víctima. Mientras yo hablaba, mi suegra se enfurecía. Sofía solo bajaba la cabeza y temblaba. Entonces, uno de los abogados intervino con un descaro increíble. Somos los abogados de la señora Sofía. No hemos venido a presentar una denuncia, sino a recogerla. Debe de haber un error. No intente engañarme. Esta señora acaba de expresar su deseo de presentar una denuncia y su intención de contratar a su propio abogado. ¿Verdad, Sofía? Sofía asintió ante mis firmes palabras. Además, ¿qué locura es esta de que la víctima contrate al abogado del agresor y usted se hace llamar abogado? Tras mis palabras, los abogados no supieron qué decir. Eché a mi suegra y a esos supuestos abogados. Y luego le pregunté tranquilamente a Sofía qué había pasado. Lo que me contó fue aterrador. Desde que se mudó a casa de los suegros, la suegra la sometía a un maltrato constante. Y Sofía lo soportaba. Pero el verdadero problema era su marido, mi irresponsable cuñado. Ese hombre desempleado salía de fiesta todos los días. Y, desde hacía un tiempo, volvía a casa oliendo a perfume de mujer y con marcas de pintalabios. Al principio, Sofía intentó negarlo, pero una noche revisó el teléfono de su marido y confirmó sus sospechas de infidelidad. Cuando le exigió una explicación, ese sinvergüenza se puso a la defensiva. Sí, he estado saliendo. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Sofía, llorando de rabia, le dijo que quería terminar esa relación. Fue entonces cuando intervino la suegra. ¿Divorcio? Ni hablar. Después de todo lo que nuestra familia ha invertido en la tuya, ¿ahora quieres divorciarte? Aguanta y punto. Suegra, ¿cómo voy a aguantar esto sabiendo que me está engañando con otra mujer? Los hombres son así. Ya se le pasará. Además, podrías haberte esforzado más. Si tu empresa no hubiera quebrado, esto no habría pasado. Por esto, Sofía sufrió mucho. Discutía con su marido casi a diario. Recibía reprimendas de su suegra y lloraba constantemente. Un día, incluso recibió una llamada de la supuesta amante de su marido, una mujer sin escrúpulos que le dijo cosas como: «Tu marido está conmigo ahora. Deja de arrastrarte y déjale en paz». Incapaz de soportarlo más, Sofía dijo que se iba de casa y que quería el divorcio. En ese momento, la suegra le dio una bofetada. «Atrévete a irte. En cuanto pongas un pie fuera, exigiré la devolución de todo el dinero que le dimos a tu familia. Tus padres acabarán en la calle». ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? ¿Crees que no soy capaz? Echaré a tus padres a la calle. Y si quieres acabar en la calle con ellos, hazlo. Al oír esto, Sofía se derrumbó. Para colmo, la suegra la amenazó con no dejarle ver más a su hijo, y eso la sumió en la desesperación. Así que lo soportó. Después de eso, su marido apenas aparecía por casa, y se dedicaba a gastar dinero sin control. Cada vez que esto ocurría, la suegra no solo insultaba a Sofía, sino que también la golpeaba y le tiraba del pelo. Al principio eran insultos que se convertían en una bofetada cuando perdía los estribos, pero la frecuencia y la violencia fueron en aumento. Y esa noche, mientras Sofía dormía llorando después de acostar a su hijo, mi suegra, enfurecida por alguna razón, entró en su habitación, montó un escándalo y la golpeó. Temiendo por su vida, Sofía huyó con lo puesto y el teléfono móvil. No tenía a dónde ir. Cuñada, ¿qué hago? ¿Qué pasará si echan a mis padres a la calle? Tranquila, confía en mí. Deberías habérmelo contado antes. Ver a Sofía llorar me dejó sin palabras. Sentí una profunda vergüenza. Siendo policía, no me había dado cuenta del infierno que estaba viviendo un miembro de mi propia familia.
Inmediatamente llamé a mi hermano, Marcos. Al oír la historia, vino corriendo. Al ver a Sofía se quedó horrorizado. Eso de echar a tus padres a la calle es una amenaza vacía. No pueden exigir la devolución del dinero de inmediato. Así que tranquila. Marcos, te lo encargo a ti. No te preocupes. Primero tenemos que ir al hospital a por el parte de lesiones y luego presentaremos la denuncia. En cuanto Marcos llevó a Sofía al hospital, inicié el procedimiento para presentar la denuncia. Esa noche, cuando se lo conté todo a mi marido, asintió en silencio. Continuando con esto, podrías enemistarte con tus padres. ¿Estás segura? ¿Es eso lo más importante ahora? Mis padres han destrozado a una persona inocente. Haz lo que tengas que hacer. No me importa. Sofía se quedó en nuestra casa. Era importante que curara sus heridas físicas y, sobre todo, emocionales. Al día siguiente, para cumplir con el protocolo y evitar cualquier conflicto de intereses, derivé el caso de Sofía a mis compañeros de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, UFAM. Sin embargo, los acompañé como apoyo familiar. Mis compañeros fueron a entregarle a mi suegra la citación policial. Señora, por favor, acompáñenos a comisaría para prestar declaración, dijo el agente al mando. ¿Qué? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Cómo os atrevéis? Mi suegra estaba fuera de sí al verme allí con ellos. Tú tienes la culpa de esto. Como era de esperar de alguien que recurre a la violencia, perdió los papeles e intentó abalanzarse sobre mí, pero mi compañera la interceptó. Mi suegra, furiosa, empujó violentamente a la agente. Queda usted detenida por atentado contra la autoridad, declaró mi compañera, inmovilizándola en el acto. ¿Qué? Suéltame. Suéltame ahora mismo. Te arrepentirás de esto. Me esperaba esa reacción. Por eso fui acompañada de otros agentes. La casa de mi suegro se convirtió en un caos. Mi cuñado y mi suegro vinieron corriendo a la comisaría. Mi suegro, al ver la situación, estaba horrorizado. Dijo que no sabía nada de lo que había pasado. Suegro, ¿de verdad se lo cree? No se dio cuenta del estado en que ha estado Sofía durante meses. La chantajearon con el dinero que le prestaron. ¿Prestar? ¿Qué dices? Invertí en el negocio de mis consuegros. Ahora mismo están preparando la reestructuración de la empresa con ese dinero. Bueno, su mujer decía otra cosa. Decía que iba a echar a los padres de Sofía a la calle y a quitarle a su hijo. Por favor, mire estas fotos. Es imposible. Estamos a punto de atrapar al tipo que les estafó. ¿Qué ha pasado aquí? Infidelidad. Mi hijo David tenía una aventura. Mi suegro se quedó aún más atónito. Realmente no sabía nada de lo que había hecho mi suegra. Era comprensible. La casa era grande, y según me contó Sofía, los días que la suegra la agredía, la encerraba en una habitación. Mi suegro, al no ver a Sofía, pensaba que se había acostado pronto para cuidar del niño. Además, debido a la mala situación de su familia, supuso que estaba deprimida y prefirió no molestarla. Él también estaba muy ocupado gestionando la inversión en el negocio de sus consuegros. Al ver a su madre detenida, mi cuñado también vino a la comisaría y se enfrentó a ella. Mamá, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Por qué has llegado a esto? ¿Cómo voy a mirar a esa gente a la cara ahora? Todo es un malentendido. Simplemente estaba enfadada. No es para tanto. Esto no es algo que se pueda ignorar. Hay pruebas de todo. Mi suegra. Quizás porque se trataba de su hijo mayor, no se atrevió a mirarle a los ojos. Ese día, tras un breve interrogatorio, fue puesta en libertad. Pero los mismos abogados que la habían acompañado con tanta arrogancia a mi comisaría, se volvieron contra ella y le entregaron una demanda de divorcio. Mi suegro, incapaz de soportarlo más, inició el proceso. Mi cuñado fue arrastrado a la fuerza a casa por mi suegro, agarrado por el cuello. Mi marido también estaba allí. Según me contaron, ese día mi cuñado recibió una paliza de su padre y su hermano que casi lo matan. Luego, mi suegro vino a nuestra casa, tomó a Sofía de la mano y se disculpó. Después se dirigió a mí. Te encargo este asunto, hija. Haz lo que consideres necesario. Lo entenderé todo. Gracias por sus palabras. Me ocuparé de todo.
Mi hermano Marco se convirtió en el abogado de Sofía e inmediatamente inició la demanda de divorcio. De esta manera, Sofía finalmente pudo escapar de esa familia y yo pude hacer mi trabajo. El divorcio de Sofía fue sobre ruedas. Afortunadamente, había sido muy previsora y había grabado todas las agresiones y amenazas de su suegra, así como las conversaciones y mensajes de la amante de su marido. Le había dicho una vez: si pasa algo, grábalo o guarda los mensajes como prueba. Es lo más importante. Sofía recordó mi consejo y lo guardó todo por si acaso. El caso de Sofía estuvo a punto de salir en televisión. La empresa de su padre era bastante conocida en la región, y su quiebra y resurgimiento ya eran noticia. Que la hija de esa familia sufriera violencia en casa de una familia adinerada y presentara una denuncia era un bocado apetitoso para los periodistas. Venían al juzgado y a casa intentando escribir artículos. Pero afortunadamente mi suegro movió sus contactos y evitó que se publicara en los medios. Sofía tampoco lo quería, principalmente porque no quería que sus padres sufrieran al conocer todos los detalles. Aún así, cuando se enteraron, se quedaron destrozados. ¿Qué padres no lo estarían? Ver a toda la familia de Sofía sumida en lágrimas me rompió el corazón. Se iniciaron procedimientos penales y civiles al mismo tiempo. Mi suegro se disculpó sinceramente con Sofía y sus padres y prometió compensarles con todo lo que desearan. Y así lo hizo, llegando a un acuerdo y pagando todo lo que Sofía pidió. Ella, sin embargo, no fue codiciosa y se conformó con lo justo para poder criar a su hijo. Si hubiera sido yo, habría sido mucho más despiadada. No sé si llamarla buena o ingenua. Lo mejor de todo es que el negocio de sus consuegros resurgió. Tras entrar en concurso de acreedores, milagrosamente lograron salvar la empresa. El tipo que se fugó con el dinero fue capturado, escondido en algún pueblo, y afortunadamente se recuperó el dinero robado. La policía se esforzó mucho en su captura, y los padres de Sofía me lo agradecieron enormemente. ¿Cómo podremos pagarle este favor? Ha salvado a nuestra hija y ha atrapado al ladrón. Muchas gracias. Es el trabajo de la policía. Yo solo estaba buscando a un fugitivo. No tienen que agradecérmelo. Me han dicho que te tomaste días libres para buscarlo por todas partes. Le estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias, cuñada. No. Ahora te llamaré hermana. Te cuidaré toda la vida. Gracias. El divorcio de Sofía terminó con éxito. Recibió una generosa indemnización y pensión alimenticia, y obtuvo la custodia total de su hijo. La disposición de mi suegro a aceptar todas sus condiciones ayudó a que el proceso fuera rápido y fluido. Mi suegra fue expulsada de casa. Mi suegro la echó en cuanto presentó la demanda de divorcio. Por supuesto, no se fue sin luchar. Contrató a un abogado, exigió la mitad del patrimonio y se negó a divorciarse. Pero mi suegro ya lo tenía todo pensado. Además de buenos abogados, también tenía asesores fiscales. Afortunadamente, mi suegro, como buen hombre de negocios, se había casado desde el principio en régimen de separación de bienes. Además, la mayor parte de su patrimonio, incluida la inmensa casa familiar, no estaba a título personal, sino a nombre de la sociedad patrimonial de su empresa. Antes de que el proceso de divorcio avanzara, mi suegro, a través de una junta legal, nos traspasó a mi marido y a mí la titularidad y administración de dicha sociedad. Así que, por mucho que mi suegra exigiera la mitad de todo, no había bienes gananciales que repartir. Sus abogados intentaron protestar, pero todo estaba atado legalmente. Al final, el juez solo le concedió una pensión compensatoria mínima, y la casa familiar pasó a estar bajo nuestro control absoluto. Desesperada, pidió al menos la mitad de la casa en la que vivía. Fue entonces cuando intervine yo. La dueña de esa casa soy yo, y le aseguro que no le daré ni una ventana. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Es imposible. ¿Sabes cuántos años he vivido allí? Unos 30, ¿verdad? Eso no cambia nada. Y ni se le ocurra acercarse a mi casa. Si monta un escándalo, acabará entre rejas. Ya conoce mi carácter. Como no le interesaba, no volvió a aparecer. De este modo, mi ex suegra fue expulsada de casa sin nada. También eché a mi cuñado. Ahora la casa era mía.
Te doy una semana para que te vayas. Búscate la vida. Estás sano como un roble. Deja de estar todo el día en la cama. ¿Y qué se supone que haga? Si me echas, me moriré de hambre. Bueno, si no quieres morirte de hambre, búscate un trabajo, como todo el mundo. Ya tienes un hijo. Es hora de que te comportes como un padre. Mi suegro dijo que había hecho bien. Se arrepentía de haber sido demasiado protector con él. Por supuesto, no íbamos a dejar a mi ex suegra y a mi cuñado en la calle. Mi marido les consiguió un pequeño apartamento en las afueras, y le pasa a mi ex suegra una pequeña cantidad mensual para sus gastos. Mamá, por favor, madura de una vez, y no te daré ni un céntimo más de lo que recibes al mes. Así que adminístralo bien, y no le des nada a mi hermano. ¿Cómo voy a vivir con esto? Mamá, hay gente que vive con mucho menos. Es más que suficiente para ti sola. ¿Y hasta cuándo vas a proteger a tu hijo? Yo no lo protejo. Pobrecito. Después de que tu padre lo echara. Mamá, por protegerlo tanto hemos llegado a esto. ¿Quieres que nos arruinemos todos? Dile que se ponga a trabajar. Tiene que espabilar. Desde entonces, parece que mi cuñado ha entrado en razón. Ahora trabaja como repartidor y se gana la vida. Mi marido dice que quiere ver cómo evoluciona. Él dejó su trabajo en la empresa y ahora gestiona los edificios de mi suegro. Se está adaptando a su nuevo trabajo y está mucho más ocupado que antes. Sofía está mucho más tranquila desde el divorcio. Hace poco vino a recoger su violín. Ha abierto una pequeña escuela de música para criar a su hijo por sí misma. Y parece que le va muy bien. Está llena de energía y vitalidad. Nos vemos a menudo para que los niños jueguen juntos y hacemos comidas familiares. La familia de Sofía también se ha recuperado, y su negocio vuelve a ser estable. Pronto me mudaré a la casa de mis suegros. Mi suegro está solo en esa casa tan grande. Y creo que sería un lugar maravilloso para criar a los niños con ese gran jardín. Cuando se lo dije, mi suegro respondió: en ese caso yo también tengo que vivir allí. Por supuesto. Suegro. Me reí a carcajadas y le dije que a partir de ahora viviríamos todos juntos y felices a pesar de las heridas. Creo que todo este proceso ha ayudado a nuestra familia a encontrar su lugar. Pienso seguir viviendo con esfuerzo y felicidad, protegiendo esta preciosa paz y a mi familia. Os pido que me deseéis lo mejor para el futuro. Gracias, y os deseo a todos mucha salud y felicidad.